El Renacimiento es el periodo histórico que acontece a la Edad Media en Europa. Representa el renacer de las culturas griega y latina que desaparecieron durante la Edad Media. Se desarrolló en Italia y se extendió en Europa. Abarca todo el siglo XVI, aunque sus precedentes se encuentran en los siglos XIV y XV. Sus influencias se dejan notar en el siglo XVII cuando aparece el individuo del Renacimiento, con una verdadera conciencia de la naturaleza y del valor de la ciencia, del ser mismo y del arte. El Renacimiento se concierne en la historia del arte con la era de los grandes descubrimientos, impulsados principalmente por el deseo de examinar todos los aspectos de la naturaleza y del mundo. En este periodo los artistas no se consideraron más que unos artesanos, igual que en la Edad Media, pero por primera vez fueron vistos como personalidades independientes, comparables a poetas y escritores. En ese momento se empieza a reivindicar una concepción social e inician una actividad intelectual diferente. El artista teórico, además de ejecutor, se reforzará a lo largo del Renacimiento, donde buscaban nuevas soluciones a problemas visuales y formales, donde muchos de ellos efectuaron experimentos científicos. En las últimas décadas, las innovaciones principales del arte renacentista, como el dominio de la perspectiva aérea y lineal, la importancia del paisaje, la representación de la figura de manera individual y la implacable elaboración de la composición, fueron consolidadas y superadas. En Florencia, artistas como Antonio de Pollualio y Andrea Verrocchio observaron la complejidad de la anatomía humana estudiando de forma directa el cuerpo humano. Entre las principales características del Renacimiento podemos encontrar una vuelta a la antigüedad. Resucitan las antiguas formas arquitectónicas, el manejo de motivos formales y plásticos antiguos, la incorporación de antiguas creencias, los argumentos de la mitología, la historia, la protección de elementos simbólicos. El objetivo va a ser la penetración y el conocimiento de las leyes que sustentan el arte clásico. También ocurre una orientación hacia un conocimiento de fenómeno casual, sino hasta el discernimiento de las ideas, relación del hombre con la naturaleza, que va de la mano con el pensamiento ideal y realista de la ciencia. La matemática se convierte en la principal ayuda en un arte que se impacienta en fundamentar racionalmente el ideal de belleza. En el Renacimiento se hace al hombre medida de todas las cosas. Como arte fundamental cultural, acepta en el artista una formación científica que lo hace liberarse de condiciones medievales y llegar a un rango socialmente más alto. El Renacimiento en Italia. La primera etapa es denominada Quattrocento y comprende el Renacimiento que se desarrolla en Italia, siendo Florencia su centro fundamental, donde el desarrollo de la burguesía ayudará al despliegue del Renacimiento. Las primeras obras que desde Florencia se extenderán al resto de Italia. El Quattrocento es una fase de transición entre la Edad Media y el clasicismo del Renacimiento. La segunda afecta al siglo XVI, se denomina Cinquecento, y su dominio artístico queda referido al Alto Renacimiento siendo su centro en Roma, que se centra en el primer cuarto del siglo. Esta etapa desemboca hacia 1520 y 1530 en una reacción anticlásica que conforma el manierismo. Las artes en los siglos XV y XVI. La arquitectura es quizás lo que recibe de manera apropiada el calificativo renacentista. En Italia y luego en el resto de Europa la sociedad acentuó el procesamiento de afianzamiento urbano ya iniciado en la época gótica. La arquitectura renacentista, principalmente en el siglo XV, es una arquitectura urbana. Los consejos municipales, la iglesia, los príncipes, los burgueses convierten la ciudad en un instrumento y manifestación de su poder, y es entonces cuando se remodelan las casas consistoriales. Cuando se concluyen las catedrales, se amplían las viejas iglesias y conventos, los patricios se levantan sus palacios, la ciudad toma conciencia de los problemas sanitarios y surgen los grandes hospitales. Renacimiento en Alemania. En Alemania, el artista de mayor importancia en la época fue Alberto Durero. Los principales representantes del Renacimiento son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio y Beato Angelico. En el Renacimiento italiano surge una inmensa saga de pintores. A pesar de que los artistas anteriormente nombrados tienen diferentes particularidades, existen búsquedas y conquistas comunes. Algunas circunstancias que han influido en sus obras son que los pintores renacentistas se plantean el problema de la representación del espacio, de la profundidad y de la tercera dimensión. Los pintores se valen de la perspectiva cuyas normas y leyes sistematizaron y por medio del claroscuro que expresa el relieve. Para los pintores del Renacimiento fue de gran ayuda el descubrimiento de la pintura al óleo. Del mismo modo se introdujo también el uso de tela como soporte, suplantando a la tabla. También se perfeccionó la técnica de la pintura al fresco.
Otra innovación de la pintura del Renacimiento fue la composición en pirámide que organiza la obra de una forma clara y le da cohesión a todos los elementos plásticos. Alberto Durero nació en Nuremberg, Alemania, en el año 1471. Gracias a la crónica que él mismo escribió sobre su vida, se sabe que nació en una familia de orfebres. Fue el tercero de 18 hijos y 15 de sus hermanos murieron debido a las duras condiciones de la época. Desde muy joven, Durero, igual que su padre, se destacó en el dibujo. A los 13 años, realizó un autorretrato que dio a conocer su destreza artística y marcó un inicio a lo que sería una fijación con su propia imagen, fijación que lo acompañó durante toda su vida, ya que llegó a realizar varios autorretratos en distintas edades. En los autorretratos de Durero se refleja el desarrollo de él como artista y además muestra su gran destreza como retratista, capaz de copiar la fisionomía y al mismo tiempo transmitir la personalidad de quien es retratado. Hacia 1486, Durero, a la edad de 15 años, ingresó como aprendiz al taller del pintor Michael Wohlgemuth, uno de los artistas más destacados de la ciudad de Nuremberg, donde aprendió acerca de la pintura. Después de transcurrir un tiempo con Wohlgemuth, realizó el primero de sus viajes por los Países Bajos. Durante este recorrido, Durero inició la comercialización de sus propias estampas y elaboró algunos grabados para la ilustración de libros. En este periodo, Durero desplegó una mirada profunda sobre la naturaleza, motivada por el viaje realizado y que generó en su trabajo un gran interés por la representación de animales, plantas y paisajes. En el verano de 1494, Durero, con 23 años, regresó a Nuremberg y contrajo matrimonio con Agnes Frey, joven perteneciente a una familia de orfebres. Debido a una epidemia, tuvo que trasladarse a Venecia, Italia, uno de los principales centros urbanos de la época. Muy cerca de allí se encontraban activos los principales exponentes del Renacimiento italiano, Michelangelo y Leonardo da Vinci. El contacto con este nuevo ambiente artístico influyó profundamente en Durero, y gracias a este viaje su obra se vio enriquecida de múltiples maneras, ya que después de esta primera estancia en Italia, incorporó el conocimiento sobre la perspectiva y la técnica del claroscuro a su obra. A su regreso de Italia, con la fama ganada y alcanzando el prestigio de su taller, Durero se consagró por entero al grabado. Con su trabajo logró darle un lugar importante al oficio. Gracias a la prensa que había comprado, nunca estuvo al servicio de un editor y produjo un gran volumen de estampas. De esta manera, el maestro alemán contribuyó a que el grabado, como método de producción de estampas en el Renacimiento, facilitara la circulación de imágenes de la época, razón por la que algunas de sus obras fueron universalmente conocidas. A partir de 1495, el renombre de Alberto Durero ayudó a que sus obras empezaran a reproducirse sin su consentimiento. Ante esta situación, el artista reaccionó legalmente contra los copistas e incorporó de un modo más sistemático en sus obras el uso del monograma AD. La faceta humanista de Durero se desarrolló con más énfasis después de 1500, a través del redescubrimiento de la cultura antigua y del estudio de la teología. De esta manera entró en contacto con los más elevados pensadores del momento, entre los que se encontraban Erasmo de Rotterdam y Willibald Pirkheimer, quien lo contactó directamente con el emperador Maximiliano. Estas relaciones lo convirtieron en uno de los personajes más relevantes de Nuremberg y consiguieron modificar el rol social del artista, quien dejó de ser considerado un artesano dotado exclusivamente de aptitudes manuales para convertirse en un intelectual. Desde el otoño de 1505 y hasta 1507, Durero viajó por segunda vez a Italia. En esa estancia, ya consciente de su grandeza y prestigio, su actitud como artista cambió al igual que su trabajo. Después de este viaje y hasta el final de su carrera, se dedicó de manera simultánea a la realización de obra y a la producción de trabajos escritos relacionados con la teoría del arte, como lo evidencia la publicación de las instrucciones sobre medición con compás y regla de las líneas, los planos y los cuerpos sólidos, publicado en 1525. Sus 4 libros acerca de la proporción humana, 1528, la teoría de la fortificación de las ciudades, los castillos y los burgos, publicados en 1528 también. El 6 de abril de 1528, Durero murió y fue enterrado en el cementerio de San Juan. Su amigo Willibald Pirkheimer fue el encargado de escribir su epitafio, en memoria de Alberto Durero. Todo lo que en él había de mortal está enterrado bajo este túmulo.
El tiempo de Durero fue el de la transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Este periodo fue testigo del cambio en la imagen religiosa, producto de la transformación social y económica que vivía Europa y en mayor grado de la transformación surgida al interior de la Iglesia cristiana, que tuvo su punto máximo de inflexión en la Reforma protestante. Si bien las imágenes religiosas habían sido destinadas a la visualización de episodios sagrados, durante el siglo XVI se convirtieron en portadoras de valores morales y sentimentales, con un tal realismo que fueron capaces de conmover a los fieles e influir en su religiosidad. Alberto Durero fue un gran artista del Renacimiento y es uno de los teóricos del arte más importantes de la historia. Su técnica por excelencia fue el grabado. Una de las técnicas utilizadas para sus grabados fue la técnica del buril. El grabado buril o talla dulce es una técnica de hueco grabado en la que se dibuja sobre una plancha de metal excavando líneas sobre una matriz, ayudándose exclusivamente del buril, una herramienta compuesta de un mango en cuyo extremo se ha sujetado una pieza alargada, de metal, con forma de cilindro al que se le han excavado dos caras que se cortan en una arista y se han afilado en bisel. Los surcos producidos por el buril retendrán la tinta que posteriormente pasará del papel al impresionarlo en el tórculo o prensa. Las obras más representativas de esta técnica son San Eustaquio, La Melancolía, El Caballero de la Muerte y el Demonio, y La Virgen con el Niño al pie de la muralla. San Eustaquio es una pieza devocional que es considerada como su grabado de mayor formato y uno de los más importantes de su producción. Según cuenta la leyenda, Plácido, un general romano, se convirtió tras una visión que tuvo un día en el que salió de casa, cuando vio entre las astas de un ciervo un crucifijo y oyó una voz que decía: «Plácido, ¿por qué me persigues?». Arrepentido, Plácido cambió su nombre a Eustaquio y se convirtió en el santo patrono de las cacerías y las situaciones difíciles. La obra Melancolía fue realizada en el año 1514, año en el que la madre de Durero falleció. Se ha dicho que Durero se representó a sí mismo y con ello ennobleció al temperamento melancólico como un autorretrato interior del hombre creador. La melancolía se ha prestado a múltiples estudios e interpretaciones, pero sin lugar a dudas es una obra que remite a la importancia de este artista y a su indescifrable genialidad. Por otra parte, El Caballero de la Muerte y el Demonio refleja a un hombre activo que se relaciona con el compromiso de la religión. Simboliza el guerrero de Cristo, armado por la fe y el espíritu, al que equipara con Erasmo de Rotterdam. Otra de las técnicas utilizadas por Durero fue la técnica del aguafuerte, la cual consistía en un grabado que se efectúa tomando como base una plancha o lámina de aleación metálica, habitualmente de hierro. Esta se recubre de una fina capa de cera resistente a los ácidos. El grabador dibuja con un estilete de punta cónica muy afilada en esta capa de cera, llegando justo hasta el hierro sin penetrar en él. Posteriormente se sumerge la lámina en una solución de agua y ácido nítrico, la cual recibe el nombre de aguafuerte. Esta solución corroe el hierro en las zonas en que éste no está protegido por la cera y deja unos surcos. El tiempo de inmersión de la lámina en el ácido determina la profundidad de la línea en el grabado, otorgándole a mayor tiempo mayor valor. Una de las obras que representa esta técnica es El rapto sobre el unicornio, de 1516. Una de las primeras técnicas realizada por Durero, en esencia, es la técnica de la entalladura. Esta técnica escultórica es una técnica en la que se realiza una imagen en relieve sobre madera. Durero empleaba tacos de madera de peral. Tras trazar el dibujo sobre la superficie, se vaciaba la madera a ambos lados de las líneas marcadas, para que el contorno de la imagen sobresaliera en la superficie del taco. Con ayuda de un rodillo, se impregnaba el taco con tinta oleosa. Lo que quedaba en relieve, es decir, lo no tocado, se corresponderá en la impresión con el negro. Las partes vaciadas darán el blanco en el papel. Después de colocar una hoja de papel sobre el taco,
El artista grababa la imagen a mano frotando la superficie con la paleta de una cuchara o con cualquier otro instrumento bruñidor. Gracias al uso magistral del grabado, Durero logró difundir estampas que traspasaban fronteras y propagaban la fuerza de la doctrina cristiana. Al mismo tiempo, ejecutó varias series de estampas religiosas que acentuaban el realismo y el dolor. Entre todas ellas se destacan el Apocalipsis, la vida de la Virgen y la Pasión Grande, las cuales fueron publicadas como hojas sueltas, pero posteriormente, gracias a su impacto y difusión, se agruparon en forma de libro para combinar imagen y texto. El gran carro triunfal de Maximiliano I. Esta obra es una gran impresión de grabado en madera que fue encargada a Durero por el emperador Maximiliano I. Solo el arco del triunfo se completó antes de la muerte de Maximiliano en 1519 y se distribuyó como propaganda imperial tal y como era su intención. Después de la muerte de Maximiliano, Durero publicó en 1522 las impresiones del carro completo como un trabajo independiente con el texto en alemán dedicado a Maximiliano y a Carlos V.